La conversación, la charla y la narración, como su paralelo escrito, son siempre palabras inacabadas, abiertas. El cuento de nunca acabar, apuntes sobre el amor, la narración y la mentira, es el último título de la producción literaria de Carmen Martín Gaite. Con ella como figura central, nuestro programa va a intentar acercarse a las formas que hoy toma ese difícil arte de hablar. La búsqueda de ese interlocutor soñado en un mundo lleno de prisa y sin apenas sosiego para la conversación, para el silencio. La lucha de la palabra y el ruido. El inventario de los lugares propicios para charlar y reflexionar. Y el diálogo que la escritora sostiene con ese acompañante anónimo, el teleespectador. Estaba diciéndole yo a estos chicos que cómo íbamos a empezar a hacer este programa, que cómo íbamos a empezar a hablar, que cuál era el programa o de qué forma me iban a dar pie. Y resulta que no, estaba perdida completamente y estaba asustada de cómo íbamos a empezar a hablar aquí. Has venido tú, te has sentado ahí, me has empezado a dar pie y te digo, ya estoy tranquila. La conversación todo lo cura. Hay que hablar. Claro. Hay que hablar para decir algo. Y hay muchas cosas que se remedian con la conversación. La gente le falta conversación en general, ahora. Claro, por eso es lo del cuento de nunca acabar, porque lo que pasa es que cuando estos señores se vayan de aquí, resulta que es cuando estaremos empezando a hablar un poco bien, porque pasa siempre. Es probable. Lo más probable es que una conversación que tiene siempre sus preparativos, su fase de calentamiento, que si te tomas un vino, que primero cuentas lo que has visto viniendo por la calle, y cuando ya empieza a haber un tema de conversación realmente más sustancioso y de más enjundia, pues es cuando tú a lo mejor miras el reloj y dices, oye... No, yo no miro mucho el reloj. Bueno, Paco, tú eres bastante especial, tú no miras el reloj, pero normalmente los interlocutores que uno tiene, pues son interlocutores fugitivos, porque están un ratito y luego, por desgracia, pues la gente tiene que hacer como tenemos todos que hacer, y las buenas conversaciones se terminan precisamente porque suena el aviso, que es ya el mundo de la noticia. Las buenas conversaciones empiezan a terminarse a las 3 de la madrugada. Claro, contigo, que todavía eres un señor de los que quedan por ahí, por el barrio de Concepción Jerónima, que todavía sales por la noche y ves a esa señora que dices que está apoyada en los... En el estanco, sí, esperando a los clientes, que yo me hago muy amigo de ella. Unos tienen sus huertos oreados, sus panales, sus eras y sus viñas, mas no conocen las fases del mosto. Yo no te tengo más que a ti. Otros tienen sus flotas y arsenales y capean temporales en la bolsa, durmiendo entre unos brazos mercenarios. Yo no te tengo más que a ti. Los demás tienen prisas y negocios y tratan de llegar pronto a una cita para que esta demencia continúe. Yo no te tengo más que a ti. Por ejemplo, en el cuento de nunca acabar, a mí lo que me estimulaba sobre todo era pensar que, no sé si lo habré logrado o no, me estimulaba pensar que este libro, una vez que estuviera construido, iba a seguir siendo algo abierto, algo en ese texto un poco intermitente y un poco confuso, iba a estar siempre abierta una ranura para que el posible lector entrara a aportar datos de su propia conversación, lo cual, si lo he logrado, aunque sea mínimamente, me parece mi mayor triunfo, porque a mí lo que siempre me ha dejado un poco fría son estos libros que, hablando de temas incluso muy interesantes para el posible lector, parece que ponen una barrera entre el que habla como contra una pared y el que quiere recoger el hilo de ese discurso para continuarlo él. A mí me han dicho algunos amigos, y en este mes escaso que lleva el cuento de nunca acabar en el mercado, que quizá lo que más agradecen de este texto es que deja abiertas ranuras para que cada cual arrime el ascua de su sardina
el ascua a la sardina de mi cuento, es decir, el ascua de su cuento a la sardina del mío. Y esto creo que si lo he conseguido me parece importante, sobre todo porque son 9 años pensando en cómo haría para que un discurso sobre el arte de narrar criara o propiciara nuevas conversaciones sobre ese tema. Yo tengo la idea, que puede que sea a lo mejor un poco parcial o equivocada, de que mucha gente está al hablar cerrándole la puerta en las narices al interlocutor. Hay incluso gente que habla muy bien o que, trasladándolo a otro plano, escribe muy bien, pero este hablar o este escribir están siempre motivados por un deseo de expansión un poco olímpica o narcisista del propio yo, sin dejar esa ranura, esa pausa que solamente en las buenas conversaciones se puede dar, de que te interrumpan tu cuento para enriquecerlo con el ajeno. En este terreno me parece bastante importante el arte de conversar, que es el que alimenta el arte de la literatura. Y por lo tanto las personas que hemos hecho muchas tertulias, que hemos escuchado a gentes de distintas edades y de distintas condiciones, tenemos por lo tanto un bagaje más fuerte y con el que nos defendemos, incluso aunque estemos como ahora frente a un espacio vacío y ante unas cámaras de televisión que siempre encogen naturalmente, pero está uno siempre imaginando a ese posible escuchador, a ese posible ser humano que va a ver en nuestros gestos algo que le aliente o que le estimule. Porque como decíamos antes, el hecho de hablar para una pared o de hablar solo pensando en tu propia expansión es un poco pobre si no tienes en la cabeza siempre, yo creo que siempre lo he tenido, incluso cuando escribo, cuando me pongo a convertir ahí en letritas frente a un folio en blanco, lo que ha sido toda esa ebullición de conversaciones interrumpidas, de esa experiencia que uno ha tenido a lo largo de la vida, de ir escuchando a los demás y de irle soltando el propio rollo. Cuando te sientas sola, telefonéame. Sabes que no me importa, pasaremos el tiempo hablándonos, sentados en un café. Sé que tienes problemas que no puedes resolver. Tal vez si tú me dejas, trataremos de hallar la solución, sentados en un café. Sabes que yo siempre haré todo lo que esté en mi mano por ti. Solo tienes que llamar, tardaré unos pocos minutos en llegar. Como decías, están llenas de miedo las ciudades en este momento. No tanto Madrid. En Madrid hay menos miedo en la calle que en Nueva York. Pero en Nueva York, a pesar de el aspecto que la gente tiene de ir a sus asuntos muy segura, no puedes acercarte a ellos porque tienen miedo. Sí, en la calle se percibe muchísimo y además si preguntas a alguien en la calle, por ejemplo, una información cualquiera, o bien te remiten a un letrero y te dicen, mire usted aquello que hay allí, o si no, huyen. Es decir, no encuentras el bulto de la persona con la que poder hablar. Es una sociedad en la que todo funciona muchísimo mejor que aquí, por supuesto, entre otras cosas porque hay más dinero. Y sin embargo, la gente está más sola, yo creo. Aquí te puedes arrimar en un bar a cualquier persona, empezar a hablar, y allí no lo veo yo eso tan fácil. Bueno, pero hay espectáculo en la calle. La calle verdaderamente es espectacular en Nueva York. En todas partes. Cada barrio tiene su singularidad, cada barrio tiene su carácter. Es una obra diferente, una comedia diferente en cada barrio. Cosa que ya está pasando también en Madrid. Madrid tiene barrios muy característicos. Sí. No es lo mismo estar en Serrano que estar en Atocha.
No, claro que no, pero eso es para el espectador de ese espectáculo, valga la redundancia, pero en cambio el que está buscando el bulto de un ser humano para, para pegar hebra y para estar un rato charlando, le resulta aquí siempre mucho más fácil, incluso ahora. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra. Le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. Todas las distancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. Uno se encierra en casas a las que nadie debe entrar y solo dentro de ellas se siente medianamente seguro. Incluso cuando nos encontramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contemplar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo posible entrar en contacto con ellos. ¿Qué barrios prefieres tú de Madrid? Hombre, a mí el barrio donde tú vives me gusta mucho, ese barrio cercano al Rastro y a la Plaza Mayor y eso, porque ahí hay un hormigueo de vida continuamente y yo he visto que la gente en los bares se enrolla mucho y que hablan con una fluidez que también no ocurre en otros barrios, pero concretamente ese barrio es muy... Bueno, y Lavapiés. Lavapiés sigue siendo un barrio con unas características verdaderamente extraordinarias que no ha perdido desde el siglo XVIII vida extraordinaria. El Lavapiés. Y conversación. Conversación. Barrios de conversación en Madrid. Barrios donde hay conversación y donde hay menos conversación. Desde luego en Serrano hay mucha menos conversación. Claro. La conversación de la calle la encuentras mucho en Atocha, en el tráfago de Atocha y en Lavapiés. Bueno, y en los barrios periféricos, que es que uno tiene muy olvidada la periferia. Yo te dije aquello de las excursiones periféricas una vez, que yo suelo hacer a veces con un amigo mío la excursión periférica en autobuses, que tú te vas en un autobús a un barrio periférico y hay muchísimo menos racismo, muchísima menos barrera en la gente para el que llega nuevo. Tú llegas Pero hay un poco de fatalismo y un poco más de miedo, quizá. No lo sé. En los barrios periféricos quizá hay menos alegría verdadera, digamos la verdad. Hay más preocupación, hay un fatalismo. El tiempo que estás perdiendo lo pierdes porque estás vivo. Vivir es perder el tiempo. Los que no pierden el tiempo es porque ya lo han perdido para siempre. Son los muertos. Yo vivo en una casa antigua y yo converso mucho más con mis vecinos que en la casa moderna donde yo vivía antes, que tenía mucho menos contacto con ellos. Sí. Hablo más con el portero, hablo más con las gentes de las tiendas de al lado. Hay más conversación en un barrio, un castizo como este, como aquel, el mío. Y aquí también este se está volviendo un barrio castizo. ¿Y a ti no te parece que la gente está bastante necesitada de hablar en todas las clases sociales y que muchas de las enfermedades psicológicas y de todos los tipos que hay es por la soledad, por el no romper esa barrera que nos comunica, aunque solo sea en una charla, en una tertulia como las que había? Pues en una clase media alta hay más mutismo y por eso hay más complejidad psicológica y más problemas. Más necesidad de contar algo esencial en sus vidas que se callan. Un problema más profundo. No sé si más profundo, sino con más necesidad de ser callado, de ser encubierto. Acuérdate tú, por ejemplo, lo que era en los principios de los 50 y finales de los 40, lo que eran las tertulias y como el ritmo mismo de la gente que circulaba por la calle, cómo nos relacionábamos con los demás. Bueno, es que no estaba esto, no existía la televisión, claro. Eso era importantísimo. Es decir, que no había este tipo de
medios de comunicación masivos, teníamos menos diversiones, así dicho entre comillas, y por lo tanto todo lo teníamos que sacar de nuestra propia relación humana, y aprendíamos más hablando que en los libros, por lo menos yo no sé si es verdad. Bueno, la televisión es una cerradura maravillosa, claro, por la que se puede espiar, por la que se puede ver, bueno, cuando se puede, porque realmente a veces la cosa está más amañada, pero realmente sí que puede uno entrar un poco en la intimidad de las gentes por medio de la televisión. Es una especie de nodriza de la conversación de las gentes que están solas también, eso sí, que tienen una salida hacia el mundo por medio de la televisión. Eso sí, eso no lo niego, pero yo me refiero a las casas donde a ciertas horas tú vas a visitar a un amigo para charlar con él y te mandan, cállate que estamos viendo el programa de tal. Bueno, pues yo creo que dándote a escoger siempre prefieres estar hablando con un amigo, por lo menos yo. Yo tengo miedo de que el vídeo se vaya a convertir en un vicio terrible, que sea una conversación con uno mismo. Sí. Y vaya a ser terrible, eso va a traer neurosis en las gentes, y está trayendo ya, y eso que el vídeo no está muy repartido en España, pero al final la gente va a oír lo que quiere oír porque se lo va a decir a sí misma. Bueno, es que ahora está pasando con el vídeo lo que pasó en tiempos cuando iba a venir la televisión, que amenazaban, acuérdate aquello, la televisión pronto llegará, aquella Sí. Y yo decía, bueno, ¿cómo que va a llegar aquí eso? Y llegó y lo invadió todo. Hay que saber imaginar una situación grata de conversación que puede ayudarnos a romper esa muralla de soledad. La vida y la literatura no están tan separadas, no están separadas por esa muralla impenetrable que algunos quieren tener. La vida y la literatura son dos campos que están continuamente en... Hay una ósmosis, y si tú pierdes esa permeabilidad de la pared por donde la vida incide en la literatura y la literatura incide en la vida, pues podrás escribir textos gramaticalmente perfectos y que los profesores digan qué bien escrito está, pero es que uno no tiene que escribir para los profesores, uno tiene que escribir para la gente. El arte de dar confianza al lector es el que, vuelvo a decir, se alimenta en las conversaciones. Es que toda la literatura creo que está alimentada del deseo de hablar con los demás. Y por lo tanto, si en las buenas conversaciones tú has conseguido confiar al otro, hacerle perder el miedo, embarcarle, porque sin unos ojos que te escuchen, sin alguien que esté pensando en ti cuando tú estás hablando, todo esto se convierte en un, como decía un amigo mío, en un frito de aire. Es decir, que no tiene sentido el arte de la literatura si no estás, aunque sea lejanamente, pensando en que va a redundar en que alguien coja este papel y luego lo tenga en sus manos y le hayas conseguido o convencer. Convencer yo no quiero a nadie de nada, porque yo no estoy convencida tampoco de nada. Pero fascinar o encandilar o embarcarle en tu viaje, eso sí. Es decir, sacudir a la gente para decirle, bueno, no solo vamos a hablar de cosas en que estemos tratando, de informaciones que vienen en el periódico, o de recados, o de angustias o de follones, sino vamos a formar como un cuenco en el cual nos salgamos de la cotidianidad, de esos anuncios y de esos peligros que tiene la vida cotidiana. Y vamos a formar una especie de cuenco, un poco de jugar a otra cosa. Y en ese jugar a otra cosa, claro, el vehículo principal es la palabra dirigida a un rostro. Porque a mí me hace desconfiar mucho la gente
que habla sin drama, es decir, que habla sin gestos. A mí me decían en América, pero ¿tú cuánto mueves las manos para hablar? ¿Cuánto mueves el rostro para hablar? Bueno, es que es teatro. En el fondo la vida es un poco un teatro, algo que representamos, estando convencidos de ello. Porque como yo digo ahí en el cuento de nunca acabar, esa frase que dice mucho la gente en la calle, es que no se lo cree ni él. Dice la gente, claro, te tienes que imbuir de que aunque estés diciendo la tontería mayor, es importante en ese momento de la fugacidad del mensaje. Y eso, cuando desaparece ese estímulo, pues ya estás hablando un poco de algo que has preparado, pero el discurso se te va por su cuenta y tú no estás en ese momento pensando en que lo va a oír nadie, no le ves los ojos a la gente, lo que me pasa a mí hoy un poco. Que esto sería una conversación muchísimo más viva si realmente yo tuviera aquí sentada a una amiga mía que me la estuviera siguiendo. Cuando un texto escrito te dicen al leerlo, parece que está escrito en una noche, y tú dices, pues mira, no, en una noche no está escrito en 3 años, en 4 años, en 5 años. Pero para mí es un elogio, y es el mayor elogio, que te digan que parece que está escrito en una noche, por una razón, porque precisamente a mí me parece que eso que llaman la difícil facilidad, ¿no? Incluso en el circo, que es donde más parece que tiene mérito, el más difícil todavía, al mejor equilibrista, el que más nos gusta, el que más nos emociona, no es el que a cada momento nos hace ver que se va a caer de la cuerda, sino el que disimula esa dificultad. Incluso en el circo, que digo que es el mayor virtuosismo y exhibicionismo, incluso en el circo agradecemos mucho al equilibrista que no nos está asustando a cada momento con qué difícil es lo que estoy haciendo, sino decimos, parece que va por la cuerda floja como si fuera por el pasillo de su casa. Y entonces, claro, es que lograr eso en un texto creo que es más difícil, aunque parezca fácil, que la dificultad de estar exhibiendo su propio valer y mire usted, que es que esto es muy difícil y que a mí me está costando mucho trabajo hacerlo. No, eso no se tiene que notar. Pero no importa que todo esté tranquilo. La palabra es Alana marchita. Flor, tu muchacha casi desnuda, viva, viva. La palabra es arena machacada. Muchacha, con tu sombra que dulce lucha, como una miel fugaz que casi muestra bordes. La palabra, la palabra, la palabra, que torpe vientre hinchado. Muchacha, te has marchado de espuma delicada. Papel, lengua de luto amenaza pudridero. Palabras, 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 palabras. Iracundia bestial, torpeza, amarillez. Palabras contra el vientre o muslos sucias. No me esperes, ladina nave débil. Débil rostro ladeado de repasas, sobre un mar de nácar sostenido por manos. Nave, papel, o luto, borde o vientre. Palabra que se pierde como arena. Hay 2 clases de mentira. Una mentira que es la mentira social y otra que es la mentira creativa o narrativa. La mentira social, es decir, está precisamente motivada por una pretensión de verdad, aunque parezca una paradoja. Los que más mienten son los que más creen que ellos nunca se equivocan. Esos son los que más mienten. En cambio, los niños, cuando mienten, tienen una forma de mentir que si la sociedad no se la castrara, sería muy positiva y sería siempre vivero de nuevas ficciones. Lo que pasa es que a un niño le dicen, no estás diciendo la verdad, eres un mentiroso. Pero los niños generalmente mienten para rectificar esa realidad tan hostil que ven en torno, y es una mentira creativa, una mentira en el término ese de ficción que decía yo antes. Los niños dejan de mentir de forma positiva y de forma viva y empiezan a mentir de forma social por culpa de sus padres. Yo verdaderamente cuando era pequeña recuerdo
que detectaba ya con bastante confusión entonces, pero también una cierta claridad, cuando la gente estaba contando algo y cuando la gente no estaba contando nada. Y yo procuraba prolongar esos estados placenteros del cuento y en cambio me aburrían de forma desmesurada esas otras situaciones en que la gente hablaba y hablaba y hablaba, pero manejaba una especie de clichés y una especie de jerga, una jerga aprendida en la cual no se creaba nada nuevo. Y desde muy niña, aunque claro no lo sabía formular con tanta precisión como ahora, estaba bastante alerta a esos momentos de creatividad narrativa en que yo veía que los demás escuchaban de otra manera. Es decir, se creaba como una especie de cuenco, una especie de refugio que te hacía olvidarte de los avisos cotidianos, de los recados, de hay que comer, de es la hora de ir al colegio, todas esas cosas. Esos pequeños momentos un poco, si quieres, fugaces, que eran los que alimentaban ese deseo de inventar y de mentir tú, pero de otra manera. Hablar con la gente de la calle, ese sí que es el cuento de nunca acabar. Encontrarte a alguien en la calle que no conocías, que de pronto puedes tramar con esta persona una curiosa relación fugitiva, pero que te deja una impresión. Eso es novelesco. Eso es una cosa que pasa en las grandes novelas, esos personajes que aparecen y desaparecen. Y que tienen una función en el relato. Claro, claro. Porque precisamente dentro de un relato literario, me refiero, tienes que buscar esos soportes de personajes que salen en el relato para apuntalar la narración. Porque si hay un narrador que está contando él solo, pues es como lo del vídeo. Es una especie de onanismo, que estás tú solo frente. En cambio, cuando hay una persona de carne y hueso a la que estás viéndole los ojos, a esa persona sí que te da pie. Los ojos de la gente sí que son una gran televisión. Toma, claro, ahí está. Poder mirar a los ojos de alguien. Claro, es que el gesto... Los ojos delatan muchas cosas. El gesto... Revelan. El no gesto, digo delatan, sino que el revelan. gesto de los demás es el que te da a ti pie para continuar. La prueba está en que el otro día me hablaban de lo del teatro. ¿Qué pensaba yo del teatro? Pero si es que estamos representando continuamente, representando la comedia del arte, o sea que estamos a cada momento haciendo una representación teatral de lo que es en ese momento necesario decir y que luego es una fugacidad, que ese momento se pasa y para trasladarlo a la literatura ya tienes que hacer darle muchas vueltas y revueltas para que salga como salió aquel día de una manera irrepetible. Sí, es verdad. Yo pienso que, no sé, en la vejez o en la hora de la muerte uno tiene que preguntarse ¿qué comedia he representado yo? Claro. Si ha sido buena o mala. En ese momento te vuelves el espectador de tu teatro y dices, ¿he actuado bien o mal? Y no te acordarás de las verdaderas, de los verdaderos obras de teatro buenas, que hubiera merecido la pena que la gente se pusiera a aplaudir, qué bien lo ha hecho. Esas han pasado desapercibidas, las has regalado a los demás. Esas buenas representaciones de tu teatro nunca aparecerán ni en tu recuerdo el día que te mueras. Los momentos más brillantes son esos momentos secretos. Esos que se pasan. Sí. Algunas conversaciones que tiene uno y que resulta que miras el reloj y son las 3 de la mañana y eso queda como papel mojado. Si ahora tuviéramos un vídeo de alguna conversación de café a finales del siglo o principios de cuando todavía había grandes conversaciones de café, se podían oír disparates tremendos, pero cosas geniales. Es que eso es lo que trata de copiar la literatura, no siempre con éxito. Es lo que trata de rescatar esos momentos fugaces en que uno estaba representando su mejor función aquel día y que eso nunca lo vas a volver a ver. Es verdad. Claro. El rescate de esos momentos son de esos momentos de conversación oral verdaderamente brillantes, verdaderamente inmortales, es lo que trata uno de hacer cuando se pone aquí con la maquinita y el papel en blanco y dice, bueno, ¿y ahora cómo lo reproduzco yo esto? Y casi siempre sale mal. Por ejemplo, a mí, en esta novela mía, Retahílas, la protagonista de la novela, lo que hace es imitarme a mí la manera de hablar. Ella es indiferente lo que cuente. Yo lo que hice es pensar cómo hablo yo cuando hablo con alguien.
Y entonces traté de reconstruirlo, pero posiblemente me ha quedado mucho peor de lo que me puede quedar a mí una conversación sin plazo. No, mucho peor. Retahílas es quizá tu libro más original por ese tipo de conversación, que por cierto eso se prolonga en el cuento de nunca acabar, porque es un monodiálogo curiosísimo con el lector. Es un libro tan abierto que el lector puede seguir inventando, estimulado por ti, al leer el libro. Eso es lo que pretendía, si se logra. Ese es el misterio. Para mí el misterio de este libro es que es un libro que se continúa, que lo continúa la persona con su voluntad, inmediatamente lee y dice, esta conversación la puedo continuar yo. Pues mira, no me dice así. Es un manual de conversación, de buena conversación. Vamos, sobre todo porque como yo siempre he sido muy charlatana y también me ha gustado escuchar, pues de todo eso he ido sacando notas de por qué se cuenta, de a quién se cuenta, en qué circunstancias se cuenta, y a base de analizar eso, pues he tratado de decirlo de una manera llana y poniendo ejemplos. ¿Has visto en estas reuniones de sociedad cuando le dice, ven aquí a mí, cuéntamelo todo, en cuánto tiempo, en 10 minutos, pero todo se lo quieren contar? Así, como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece, y nos suspende, y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Siempre que nos ponemos a contar una cosa, sea por oral o sea por escrito, yo creo que hay que contar con el ingrediente de la mentira. Hay una frase también popular que siempre se dice: esa persona tiene mucho cuento. En esta frase hay como una especie de reprobación del mentiroso, pero por otra parte hay una especie también de admiración hacia la persona que es capaz de contar las cosas con imaginación. Con imaginación que en este caso significa deformación de la realidad cotidiana, de aquello que nos ha parecido un poco plano y un poco vulgar, y al contarlo, al pasarlo a otro plano, al plano narrativo, ya lo enriquecemos con ese ropaje de la ficción, que es mentira. Ficción es no solo fingir, sino también narrar en plan literario. La palabra ficción tanto se refiere a la mentira como a la novela. Por lo tanto, todo lo que contamos con un especial deseo de que resalte, lleva ya un ingrediente de mentira, puesto que el hecho mismo de convertirlo en tema de conversación entraña, por supuesto, una mentira, una selección. En toda selección de material narrativo hay un deseo de encandilar, de hacerlo pasar por moneda brillante, lo que según ha pasado, pues o se ha olvidado o ha supuesto un tema un poco más irrelevante. El ponerse frente a un papel tiene la ventaja de que no tienes la amenaza del reloj. Porque tú, claro, dices, ¿qué hora es ahora? Bueno, pues yo me estoy hasta la madrugada. Pongo el reloj aquí y lo que me manden. No tengo plazo. Pero el plazo que te impone un interlocutor cuando estás hablando a gusto con él, también te fuerza a sacar unos recursos de inventiva que es para decirlo todo de la manera más jugosa posible, porque se te va a ir el interlocutor y le quieres dar todos tus cuidados para que no se te vaya. O sea que una de los incentivos mayores de la conversación es que inventa recursos, como lo de Sherazade, que inventó una serie de recursos para que ella pudiera dejar siempre la semilla del interés en el sultán para que no la matara y siguiera oyéndole cuentos. Eso solo lo hace el que escucha. El que escucha es importantísima parte para el que habla. Es un partner
indispensable. La conversación además es una terapia. La conversación nos sirve en muchas ocasiones para drenar, para sacar adelante una serie de cosas que uno solo nunca las podría llegar a formular de esa manera ni entender, porque mediante la conversación lo que pasa es que no solo entiendes al que te está hablando, si eres cuidadoso y le escuchas, que no hay mucha gente que escuche bien, pero si tienes pasión por escuchar, hay un doble efecto de la conversación. No solo te has enterado de lo que ha dicho el que habla y que rectifica tus propios planteamientos, sino que te has entendido mejor a ti mismo, porque él te ha desmontado lo que yo llamo precisamente en este libro la narración egocéntrica, que es esa narración que uno se hace de su propia vida o de sus propias circunstancias, que magnificas tu personaje y que te parece que eso no lo va a tocar nadie. Y si viene un amigo bien intencionado y te dice, oye, no, mira, eso te lo has contado mal a ti misma, porque no era así, será muy desagradecido el que no sepa apreciar el enorme favor que le hace un amigo cuando le dice eso. Solo al verme en otro, me veo en realidad. Solo en el espejo de otra vida semejante a la mía adquiero la certidumbre de mi realidad. Porque creo en mí y me veo vivir de verdad. Si me veo en otro, mi realidad depende de otro. La situación de hablar está siempre provocada por una circunstancia que es irrepetible en cada caso. Nunca podemos hablar de la misma manera con distintas personas o en distintas situaciones o en un local diferente. Todo lo que sea local, interlocutor, ambiente de la calle, momento en el que te pones a hablar, condiciona de manera irreversible lo que se va a decir. La conversación en un bar es distinta de la conversación que tienes en tu casa con tu familia, de la que tienes con tus amigos. Influye la hora que es también. Porque a mí, por ejemplo, por las mañanas, hoy estoy haciendo un esfuerzo, pero por las mañanas uno no está para nada. Porque es que a base de vino, pero no está uno para nada. Para que no te dé miedo tener hijos, ni dejar de tenerlos, y el amor vuelva a ser verdadero, a ser inmenso. Para poder tomar el sol y el aire, y sentarse en la hierba con la gente, y ponerse a charlar largo y tendido, a favor del cansancio y del descanso, a favor de los ciclos naturales y de la rebeldía ante los ciclos, por los colores y por los sonidos, por los gustos, los tactos y los olores, por el juego y el sueño y los amigos, en defensa de lo que se ha perdido, de la paz verdadera, del sosiego, de la palabra limpia y del silencio.